Bitcoin, como cualquier otro activo del mercado y como tu ex, tiene ciclos, tiene subidas y bajadas. Tu ex emocional es Bitcoin de precio. Pero de alguna manera los medios, en vez de llamarlo ciclos, y en este caso ciclo alcista, ellos lo llaman burbuja. Cuando hay mucha euforia en el mercado verás a los de la televisión o las redes sociales, los grandes medios, moviendo información por ahí diciendo que Bitcoin no tiene valor intrínseco y que por lo tanto es una burbuja que se ha hinchado ya demasiado otra vez más. Yo digo que esto es la rabia de que se te haya escapado el tren y de intentar forzar una narrativa. Y esto lo veo también. Los ciclos que pasa Bitcoin es también los ciclos que veo comentarios negativos en las redes. Cuando se hincha muchísimo, la gente diciendo ya petará, y cuando baja demasiado lo ves, ya te lo dije. Y son ciclos que se repiten una y otra vez, pero algunos que ya llevamos algo de tiempo en este mercado, ya estamos curtidos psicológicamente por ellos. Y ojo, porque no niego que se creen burbujas en mercados nuevos o antiguos. Sobre todo, este es un claro ejemplo, el de las criptomonedas, porque al contrario que las acciones de bolsa, algunas también, ¿no? Pero las criptomonedas es como un mercado ahí en esteroides. En las mismas criptomonedas ya se han creado en el pasado y en la actualidad seguro que se está hinchando alguna burbuja enorme. ¿Por qué? Pues porque el 99% de las cripto que hoy ves en la lista habrán desaparecido dentro de 10 años o a lo mejor en este mercado alcista, cuando vuelva a venir un bajista, porque va a volver a venir un bear market, un mercado bajista, la mayoría no va a volver a levantar cabeza. Igual que pasó con la burbuja de los inmuebles, ¿no? En España, por ejemplo, de las .com, que igual que entonces ahora servirá para que solo sobrevivan las que de verdad tienen algo de valor intrínseco y aporten algo a la sociedad, o si más no, que el mercado se interese por ellas, porque al fin y al cabo el mercado se interesará si aportarán algo. Cuando explotó la crisis de las .com, en el año 2000 solo terminaron sobreviviendo 80 empresas, mientras que todas las otras se fueron a la mierda. Las que sobrevivieron fueron Google, Amazon, Microsoft, no sé si os suenan de algo estas empresas, que estos, que ahora son gigantes, salieron más fuertes que nunca después de que reventaron toda la morralla de ahí, ¿no? Pero lo más remarcable de esta historia es que fue la burbuja de las .com que hizo que durante esos años se acelerara la adopción masiva de Internet en todos los hogares, negocios, se aumentara también la velocidad de transmisión de la información y diera pasos para una economía más digital que estamos viviendo ahora. Por esto, ahora más que nunca, necesitamos Bitcoin, porque estamos sí o sí en una economía digital y necesitamos nuestro oro digital. Pues gracias a esto también, en parte fue por esa crisis de las .com, aceleró toda esa adopción de Internet. Me atrevo incluso a hipotetizar que seguramente pasará lo mismo con las criptos, que el mercado de las criptomonedas puede ser algo bueno para acelerar el cambio a una economía más descentralizada, eficiente y honesta. O más que el mercado, debería decir las propias burbujas, que todo el mundo va con una euforia del 1000, ¿no? ¿Y a coste de qué? De que muchos habrán desaparecido a una década vista. Si las criptomonedas son una burbuja y el mercado explota, pues me ha puesto todo mi patrimonio en Bitcoin, ¿no? Es que Bitcoin precisamente será una de las pocas criptos que saldrán vencedoras. No, espera. Ya me he apostado todo mi patrimonio a esto, a Bitcoin. Por esto toda mi cartera, sabéis que está mi patrimonio 100% en Bitcoin. Algunas personas dicen, eres un maldito loco por decir esto públicamente. Digo, a ver, el patrimonio yo no lo muevo a nivel personal, lo muevo a nivel empresa. Lógicamente no lo puedo tener sin KIC, sin dar datos anónimos, y está custodiado por los bancos, servicios de Banco de Estonia y todo lo demás. No puedo simplemente sacar mi Bitcoin de la empresa, porque cada maldito movimiento de una empresa tiene que ser custodiado, como gestionado, y tiene que ser totalmente transparente. La gente se piensa, lo tienes todo en Bitcoin, pues ya te vendremos. Por favor. Tienes que tenerlo de una forma totalmente estructurado. Si lo haces a través de una sociedad patrimonial, como es mi caso, lógicamente no soy yo, y es malo, pero es bueno en última instancia quien tiene la última palabra. Así que, igualmente, lo que os va a sorprender de este podcast en comparación a los últimos años es que mi percepción en cuanto a los ciclos y tenerlo siempre todo en Bitcoin ha cambiado. Y es verdad que no pienso como antes que siempre vaya a tener Bitcoin almacenándolo, haciendo hodl y ya está, pero iremos indagando en este mercado alcista en el que me he encontrado haciendo más episodios del podcast, porque tengo la certeza de que Bitcoin subirá y bajará de ciclos alcistas y bajistas, pero nunca subirá a ser una burbuja, para llamarlo así, que pete y ya no vuelve
a levantar cabeza. Simplemente lo que quiero hacer es surfear sus olas lo mejor posible, salirme cuando me tenga que salir y volver a entrar para surfear la siguiente ola. Todo poco a poco. Hoy indagamos en si Bitcoin es realmente esta burbuja, que ya os estoy diciendo que no, pero vamos a indagar en la historia de las burbujas, de las criptomonedas, de Bitcoin, de los tulipanes, los sellos, las .com, los inmuebles, todo esto, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de seguir con este episodio, quiero recordarte que los interesados en Bitcoin entramos en esta madriguera de conocimiento, en este agujero de conejo, por querer acumular más dinero, pero terminamos viendo cómo el valor refugio de nuestros ahorros no es lo único que nos hace falta para recuperar nuestra soberanía. A medida que aprendemos sobre historia monetaria o las propiedades del dinero, nos va cayendo la venda de los ojos y ahí nos empezamos a preguntar en qué más nos estarán mintiendo. Así que no es casualidad que cada vez más bitcoiners, por ejemplo, empiecen a seguir la dieta carnívora, como he estado haciendo yo en los últimos 3 años, o que nos empiece a interesar la autosuficiencia, las conspiraciones, las relaciones de verdad, la psicología y el desarrollo personal. Es mucho más fácil, eso sí, avanzarse a estos cambios del mundo y la sociedad y a estos entramados que nos roban nuestra libertad de forma sutil. Es más fácil manejarlo rodeándote de personas que, al igual que tú, han empezado a ver. Así que avánzate a los cambios, gana más bitcoins y rodéate de multipotenciales con tus inquietudes uniéndote a Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast. Convirtiéndote en miembro, no solo estás haciendo que este podcast se mantenga 100% libre de patrocinadores para mantener la información lo más limpia posible, sino que pasarás a formar parte de una comunidad con más de 1000 ninjas de la vida como tú, en mejora constante, compartiendo centenares de recursos y herramientas para ayudarte a, no es broma, a amasar más bitcoins. Así que nos vemos en Sociedad Ninja y sigue disfrutando de este episodio. La definición de burbuja especulativa es como un ciclo económico caracterizado por una rápida subida de precio, ¿no? Seguida de una bajada igual de radical, pero que no vuelve a levantar cabeza. Una bajada que no vuelve a salir de ese bache, como el pozo ese de Batman. Como cuando le dices también a tu ex que baje abajo, pero que no suba a darte un beso después, ¿no? ¿Y cuáles son los ingredientes de una burbuja especulativa? Pues mirad, en la bolsa el precio de una acción se basa en la oferta y la demanda de los inversores. Los precios de las acciones tienden a subir cuando hay la percepción de que una empresa ganará más en el futuro. Los inversores pasan a comprar más de esta acción, elevando el precio aún más por la subida de la propia demanda, la ley de la oferta y la demanda. Y esto se puede traducir en un bucle de retroalimentación donde los inversores se atrapan, entre comillas, con el bombo que se le está dando a ese activo, haciendo que su precio termine por las nubes, teniendo al final un precio mucho más alto al precio intrínseco real que tendría, creando una pequeña burbuja, para llamarlo así. Está claro que Bitcoin ha hecho subidas y bajadas radicales, pero igual lo han hecho cientos de acciones en bolsa que han estado en auge, ¿no? La diferencia con una burbuja es que tanto Bitcoin como estas acciones han vuelto a subir y han vuelto a bajar y han vuelto a subir y han vuelto a bajar y han ido repitiendo este ciclo. Lo único que se necesita para que la burbuja explote y que podamos decir que no es un ciclo, sino que ha sido una burbuja, es la realización colectiva de que el precio del activo es muchísimo más alto en comparación con su utilidad real. Los primeros inversores entonces empiezan a vender, el precio empieza a bajar y todo el mundo vende igual de rápido que la subida inicial que había hecho el precio cuando todo el mundo se había empezado a interesar. Y a muchos les puede sonar esto a esquema Ponzi o a estafa piramidal, pero no es lo mismo, ¿vale? Una burbuja especulativa o financiera es una situación en la que las personas intercambian el activo a un precio de mercado mucho más elevado a su valor intrínseco, su valor real. Tiene un precio muy especulativamente hinchado por el mercado, pero no hay fraude, digamos. Eso es la burbuja, no hay un fraude, sino que la percepción del precio que le hemos dado es muchísimo más, al contrario que una estafa piramidal, un esquema Ponzi, una multinivel, en la que se promete, ¿no?, rendimientos extraordinarios, exorbitantes, sin riesgo, y con un producto o un servicio que muchas veces no aporta ningún valor o incluso no existe. Y una de las cosas que en cada bull run, en cada mercado alcista nos encontramos que también crecen a una cantidad enorme los esquemas Ponzi, los multinivel. Así que mucho cuidado, ninjas de la vida, porque seguro que os van a ofrecer algún tipo de plataforma o servicio o retornos sin riesgo.
Y una de las cosas que encontramos en el último bull run es que en Sociedad Ninja la gente decía, he encontrado esto, mirad qué retornos. Y dijimos, esto es esquema Ponzi. La gente, lógicamente, lo que sucede ahí es que se pone a la defensiva porque seguramente han invertido. Así que en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, creamos una regla muy fácil para que nadie pudiera publicar Ponzi en nuestra comunidad. Ningún enlace de referido ni ninguna recomendación así. Y la regla fue la siguiente. Si te ofrecen ganancias con 0 riesgos, no está permitido. No está permitido que publiques esta plataforma o este servicio en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque como dicen en inglés, there's no free lunch, no hay ninguna comida gratuita. Si te dicen que el riesgo es 0, simplemente no es verdad. Por ejemplo, academias de trading, ¿no? Donde tú trabajas en captar nuevos miembros. No es el trading, sino es la captación de los nuevos miembros. Y el trabajo de los nuevos miembros será captar más miembros, aunque está encubiertamente un servicio. Sí, somos una academia de trading, pero el negocio realmente está en captar más miembros. Por eso se llama pirámide multinivel, ¿de acuerdo? En cambio, en una burbuja, sí, hay un producto y un servicio con el que se comercia, eso seguro, pero hay demasiado hype. O sea, todo el mundo habla de ello y el precio llega hasta las nubes. Supongo que por esto se llama burbuja, porque va subiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia las nubes, hasta que revienta y cae en picado. Y ya entré en detalle por qué Bitcoin no puede ser una estafa piramidal en el episodio 140, hace muchísimas lunas de esto, ahora que estábamos hablando de ir a la luna con el precio y hacernos todos ricos, pero no hay ninguna empresa o grupo arriba de Bitcoin que haga hincapié en un reclutamiento. Bitcoin simplemente existe. Entonces las burbujas especulativas tienen etapas que se repiten y que podemos indagar un poquito para entender por qué Bitcoin no lo puede ser y cómo podemos ver si una no es, ¿no? La primera etapa es el desplazamiento, que es cuando los inversores se sienten atraídos por la promesa de un nuevo paradigma, ¿no? En forma de inversión, de tecnología, una oportunidad que no se puede dejar pasar. Eso sí que podríamos decir que aquí Bitcoin a lo mejor podría encajar, pero como cualquier otro cambio de paradigma, ¿no? La segunda etapa es el auge del precio, que los precios incrementan poco a poco, pero van ganando ese momentum, ese impulso a medida que más participantes entran en el mercado. Y en esa fase hace que la atención general se gire hacia esta oportunidad y aún más gente quiera entrar a ser parte de esta maravillosa oportunidad. Después, en la tercera parte, tenemos la euforia. La gente deja de ser ya cautelosa porque se da por hecho que este tipo de inversión apenas conlleva ningún tipo de riesgo, así que los inversores meten más y más capital, lo que hace que los precios pues, se vayan elevando mucho más, convirtiendo esto en una burbuja que va flotando hacia arriba. Después, en la cuarta etapa, ya nos queda cuarta y quinta. En la cuarta tenemos el estallido, ¿no? Cuando revienta. En esta fase hay uno o varios eventos que dan a entender que quizás este precio tan elevado no sea el justo para lo que están comprando. Y aquí los más espabilados o adelantados toman ganancias y recogen el barco, ¿no? Las otras inversiones se empiezan a preguntar, los que han invertido en estas inversiones, empiezan a decirse, hostia, a lo mejor yo también debería vender, y empiezan a hacerlo. Y finalmente la quinta es el pánico, que aquí ya se da por hecho. Aquí los participantes empiezan a vender para sacar el máximo de liquidez de sus ganancias. Los precios empiezan a vender en picado, pues lo que genera que todo el mundo quiera sacar su dinero y como más tarde, más dinero habrás perdido. O sea, hay ejemplos muy famosos de burbujas especulativas y financieras que conocemos de buena mano. Si además lo comparamos con las etapas de las burbujas, vemos, al menos a toro pasado, todos somos muy listos, a toro pasado, por qué fueron burbujas y por qué explotaron. ¿Ha pasado o pasará lo mismo con Bitcoin? Veamos ejemplos más populares para después compararlo con la situación en la que nos encontramos con Bitcoin, ¿vale? Seguramente la primera burbuja de nuestra historia fueron los tulipanes, que se introdujeron en Holanda alrededor del año 1634. Y los tulipanes llegaron a los puertos de Holanda desde el este, con barcos que tardaban semanas y semanas en llegar, y porque era una flor exótica, pues empezó a aumentar la demanda. Al principio seguramente como decoración puramente. Y para aquel entonces los Países Bajos tenían una economía que era ya muy fuerte, y los duques vivían en sus mansiones que entonces estaban rodeadas de jardines enormes. Y lógicamente para hacerse más selectos querían los tulipanes más raros que pudieran plantar, que además tardaba mucho tiempo en crecer. Y aquí nació lo que se llamó la tulipomanía,
una euforia de la compra de tulipanes que llegó al punto de que un tulipán exótico se vendía por 10 veces el sueldo anual de un artesano de la época. En España, el caso más famoso fue el de los sellos, en esto de las burbujas, o más bien dicho, de las burbujas extremas, porque la venta de sellos por parte de la empresa Forum Filatélico hizo que fuera una estafa piramidal más que una burbuja. O sea, flipa, porque en las burbujas es todo el mercado que invierte por el auge, pero en los esquemas Ponzi siempre hay un grupo que se mueve por arriba, ¿no? Está moviendo los hilos. Y el Forum tuvo hasta 500 clientes, estamos hablando de 500.000 de clientes a los que vendía sellos prometiéndoles rentabilidades anuales de hasta un 6%. Digo, hostia, entonces ¿por qué quiero comprar una casa si puedo ir comprando mis sellos e ir incrementando poco a poco? Como los dividendos. No invirtáis en dividendos, que es una maldita patraña, ¿vale? Os dejo en las notas del episodio un vídeo sobre un informe que se hizo en 2012, me parece que era, de TV1, hablando de los sellos y este entramado Ponzi que se hizo. Y algo que inicialmente era cierto, que estos sellos daban un 6% anual, pero no porque los sellos se revalorizaran, sino que se les pagaba a los clientes con el dinero de los nuevos clientes que se iban apuntando a la rueda. Por esto era una estafa multinivel. Pensad que más del 80% de los afectados de esa estafa habían puesto de 20.000 a 30.000 euros de media. O sea, no era poco. ¿Cómo no van a ir con pies de plomo los españoles cuando les hablan sobre Bitcoin? Lo entiendo perfectamente, que si has caído en algo así. Y hubo 500.000 de clientes que cayeron en esto, ¿no? Con el lema del nuevo paradigma tecnológico, nos viene a la mente la burbuja de las .com que explotó en el año 2000. Yo casi no me acuerdo porque no había llegado ni a la adolescencia casi, pero había un auge enorme con todas las empresas relacionadas con Internet. Todo empezó en el año 1997, cuando el mercado especuló que Internet era un pozo de dinero con rentabilidades estratosféricas. Supongo que en cierta medida tuvieron razón, ¿no? El problema es que esas rentabilidades temporales, por eso era una burbuja, no estaban basadas en lo que esas empresas tecnológicas vendían, sino en promesas de lo que venderían. Vamos, que vendían humo. Había mucha publicidad y anuncios con muchas visitas falsas, con empresas garantizando cierto tráfico o dejándose un pastizal en publicidad a la que nadie pulsaba. Y entonces sale The Wall Street Journal publicando un artículo diciendo cómo Internet no era rentable y que nadie debería invertir en él. Y empieza como una especie de... Esto fue el catalizador, lógicamente, no es que fuera solo un artículo, pero el catalizador crea este efecto dominó de venta de acciones, inversores que se retiran y montones de empresas en la ruina. Y algunas como Google habían profundizado en la optimización de motores de búsqueda o Amazon en la venta online y al explotar esa burbuja vimos como de 1995 al año 2000, lo que duró la burbuja, unos 5 añitos más o menos, es cuando se potenció más el uso de Internet. Solo durante el año 2000 en Japón el número de usuarios incrementó un 74%. Podemos decir que estamos aquí, estás escuchando este maravilloso podcast gracias a esa burbuja. Lo que algunos sí recordarán más es la crisis del 2008, la llamada burbuja inmobiliaria que en España nos explotó en la cara porque más del 20% de la población vivía de la construcción, no directamente, pero indirectamente sí, llevando como un nivel de vida de rico increíble, pero de rico con hipotecas y préstamos que a día de hoy nunca hemos sido capaces de recuperar. La culpa inicial fue de Estados Unidos, se dice que daban créditos a diestro y siniestro. Solo necesitabas una tortuga con gorra como aval y ya podías acceder a pasta gratis. Y una película que os recomiendo, que es muy buena, sobre este tema, se llama La Gran Apuesta, The Big Short. Es la historia basada en hechos reales. Me encantan las películas con hechos reales porque me hacen pensar más. De Michael Burry, que lo vio venir y decidió apostar millones en contra del mercado inmobiliario antes de que estallara la crisis. Y en la película decían, tú estás loco, ¿qué dices? Claro que te vendemos todo esto, si esto no va a estallar nunca. Y después, los últimos días lo llamaban para, ¿podemos hacer una negociación? Y el tío dijo, no, yo ya he hecho mi apuesta, ¿no? El resultado es que esos millones se convirtieron en billones, con B. Quizás vemos algo similar en el mercado de las criptomonedas, algo que sean capaces de hacer miles de millones y salirse a tiempo. Algunas personas a lo mejor podrán, pero yo creo que el 99% va a quedar arruinado después de este mercado alcista, porque ahora mismo todo el mundo puede entrar en un mercado alcista. Todo tonto, cualquier tonto puede entrar en un mercado alcista en cualquier momento, esperar unos días o unas semanas y ya está haciendo dinero. Lo difícil va a ser salir.
Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Dejando Bitcoin aparte, si hablamos del mercado de las criptomonedas, sí, está sobrevalorado siempre en general. El 99% no sirve para nada. Las criptos no son una burbuja, son mucho más que esto, son un maldito globo aerostático. Y esto no quiere decir que algunas de estas criptos, algunos hayamos decidido que especular con ello de vez en cuando para ver si no nos salimos de ahí escaldados, como el 90%, 99% diría incluso de las personas que especulan o invierten, ¿no? Al fin y al cabo, que lo haces con la idea de que, vale, este dinero sí lo puedo perder. No es por una fe ciega en un activo, sino porque es una fe ciega en el dinero y esperar multiplicarlo, lo cual entiendo perfectamente. Ahora lo que vemos es como una réplica de la burbuja de las .com, pero en esteroides. Y como veis, estoy llamando burbuja a un bull run, un mercado alcista. El grupo de las criptomonedas sube y baja en esteroides, quiero decir. Puedes llegar a ser una burbuja mucho más grande que las .com, porque con las criptos es la primera vez en la historia que cualquier persona, solo con un móvil, puede especular en un mercado desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, día y noche, fines de semana, desde un dispositivo cualquiera. El mercado de las criptomonedas es una piscina de apuestas para los incultos y los ingenuos que leen una noticia sobre la supuesta utilidad o mejora de una cripto y ya consideran que lo entienden. Lo que no entienden es que se han lanzado en un mercado alcista y, como estaba diciendo, todo el mundo hace dinero en un mercado alcista teóricamente, si te sales a tiempo, si eres capaz de vender. Si pones 100 euros y en un mercado alcista en unas semanas tienes 250, tío, saca 150 y entonces juegas con estos 100 extra para ver si te toca la lotería y puedes multiplicarlo a 1000. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero claro, te pones ahí, lo ves multiplicando y dices, pues lo voy a seguir dejando y así multiplico lo multiplicado, y después, cuando baja de golpe, porque un mercado bajista no se prevé, simplemente te lo encuentras, entonces es cuando la mayoría salen escaldados. Menos la gente de Sociedad Ninja, que es muy inteligente, lógicamente. Cualquier tonto entra, hace dinero en un mercado alcista porque se va para arriba siempre y se creen que son los reyes de la inversión, cuando en realidad en un mercado alcista cualquiera hace dinero, ¿no? Lo difícil es saber cuándo salirse para que esas ganancias sean reales, sean realizadas.
Ya os puedo adelantar una cosa, creo firmemente que Bitcoin nunca podrá llegar a valer cero, al contrario que el resto de empresas o criptomonedas, más bien dicho. Bueno, y de empresas también. Una empresa siempre tiene la opción de que valga cero, ¿no? Pero Bitcoin no, porque ya está siendo el oro digital de ahora. Pero esta vez no voy a hundirme en las profundidades del siguiente mercado bajista esperando salir. O sea, en los últimos, psicológicamente, simplemente hago hodl, aguanto y bajo con Bitcoin. Pero digo, ¿por qué quiero también surfear las olas malas hacia el fondo del mar? Quiero surfear solo las buenas, ¿no? Mi objetivo no es que Bitcoin sea el ganador, que sí lo es, sino usar el mejor activo del mundo, que ahora y seguramente siempre seguirá siendo Bitcoin, para, este es mi objetivo final, aumentar mi poder de compra a largo plazo. Y Bitcoin es el activo que lo hace mejor. Cuando Bitcoin salió a la luz, fue la primera moneda digital sin efectivo, una red de pago global a todo el mundo. Surgió sutilmente, sin que nadie se diera cuenta, para solucionar pagos peer-to-peer, de persona a persona, rápidos, baratos y cualquier parte de la Tierra. Solo con un teléfono. Y no te hace falta ni internet para usar Bitcoin. Ni siquiera los bancos, con toda su electricidad, potencia, edificios, corporaciones, trajes, no fueron capaces de crear algo similar. Su criptomoneda Ripple salió hace relativamente poco, cuando ellos ya hacía décadas que podrían haberla creada, pero salió mucho más tarde que Bitcoin, ¿no? Y aún así decidieron seguir con este paradigma de que el dinero tardará de 3 a 5 días naturales en enviarte dinero de un país a otro, y que te tachen de narcotraficante cuando cambias de país y mandas dinero a otro, y te hagan preguntas, rellenar formularios, dar explicaciones según la cantidad que estés mandando. Lo digo por experiencia propia. Por esto Bitcoin será y es uno de los supervivientes, quizás el único. Las razones no son pocas. El primer ataque que recibe Bitcoin es por tener un precio volátil. Pero acordaros de que la volatilidad no es igual a riesgo. La volatilidad es una métrica del riesgo. Me gusta la manera en que lo pone Michael Saylor, que decía que en el campo de fútbol Maradona era el jugador más volátil, o Leo Messi, ¿no? También es el mejor jugador, el máximo ganador. Igual que Napoleón, Julio César, Van Gogh, Alejandro Magno, el dios de los multipotenciales, Leonardo da Vinci. En Internet, los smartphones, también los aviones, todo esto, ¿no? Todo lo que terminó destacando por el resto de la historia tuvo comportamientos y épocas volátiles. ¿Te piensas que en los años 90, cuando se empezó a esparcir el Internet, iba con la velocidad de la fibra óptica de hoy y ya estaba en todos los hogares? Era una tecnología volátil con errores y hackeos, sin olvidar los ataques constantes de los medios que decían que aquello no servía para nada. La volatilidad mide el riesgo en el que algo se dobla. Bitcoin ha crecido más de un 200% este año. Cada año, durante la última década, por la utilidad tecnológica que nos da y de conservar valor. ¿Que ahora tiene un precio volátil? Sí, sin duda. Eso no quiere decir que Bitcoin sea volátil, lo es el precio. Porque que sea volátil solo significa que es volátil. No se puede negar ni una sola conclusión. Volátil sería si yo tengo, 10 Bitcoin y me van subiendo y bajando la cantidad de Bitcoin que tengo. No, lo que sube y baja es el precio, es una métrica y ya está. Ahora que ya sabemos bien las etapas de las burbujas especulativas, podemos ver con esto que os acabo de decir dos diferencias obvias entre, por ejemplo, los tulipanes y Bitcoin, ¿no? El primero es que la burbuja de los tulipanes funcionó durante 1 o 2 años máximo, dependiendo de dónde consideres que fue una burbuja, y después cayó y nunca volvió a crecer. O sea, una burbuja nunca vuelve a salir como si fuera un fénix. Pero Bitcoin, en cambio, lleva funcionando al 100% de cómo tiene que funcionar desde 2009. Ha caído en picado como 6 veces, pero siempre ha vuelto más fuerte que nunca, con más adopción de usuarios, más precios más altos, etc. Naval lo dijo claramente: los tulipanes no duran en el tiempo, no son escasos, no se pueden programar, no son fungibles, no se pueden verificar y son difíciles de transferir, pero, por favor, cuéntame más sobre la analogía de que los tulipanes y Bitcoin son lo mismo. Crear un solo Bitcoin sabemos que cuesta miles de euros en los mineros, pagado con electricidad y costes de computación. El valor de Bitcoin está ligado al número de usuarios y el número de transacciones. No es una inversión especulativa, aunque pueda ser usado como tal. Y a medida que va aumentando la red de usuarios Bitcoin, también va aumentando su precio, porque en el momento que los empiezan a usar para pagar o almacenar valor en el tiempo, significa que no lo están haciendo con euros o con dólares. El valor intrínseco de Bitcoin es ser dinero. Para esto fue creado, para tener las mejores propiedades del dinero duro jamás creadas. Y esto hace que, a largo plazo, los euros
dólares, las monedas fiduciarias en general, se vayan devaluando aún más rápido, porque la gente gravita hacia la solución a un problema de raíz y acelera la adopción de Bitcoin para salvaguardar su patrimonio. Cuando ves una de estas subidas enormes del precio de Bitcoin, no estás viendo una burbuja de Bitcoin, sino una devaluación acelerada del dinero fiduciario, el dinero de deuda, ¿no? A medida que más usuarios empiezan a usarlo, el coste de producir, de minar un solo Bitcoin también se va incrementando, porque cada vez hay más mineros que quieren parte del pastel, porque no, Bitcoin no es algo que nos estemos sacando del aire, de la manga, tiene un coste energético que no es barato, por mucho que se esté tirando hacia las energías renovables y en ser más eficiente, la energía se transforma en Bitcoin. Si tener en energía almacenada en forma de dinero no tiene valor, ya me dirás que lo tiene. Así que echando la vista atrás, vemos que todas las burbujas que explotaron tuvieron una empresa que llevaba las riendas para hincharlo todo aún más. Bitcoin no pertenece a ninguna empresa, es estrictamente una fórmula matemática que no es propiedad de nadie, un software incorrompible en el que todos estamos participando. La crisis inmobiliaria fue a raíz de los bancos, por ejemplo, la subprime de Estados Unidos. La de las .com fue responsabilidad de los bancos, la Reserva Federal y los brokers que apretaban para vender esas acciones. Y la burbuja estafa piramidal de los sellos fue cosa de Forum Filatélico, ¿no? Por ejemplo, en cambio, podemos comparar el Bitcoin con la agricultura. Cuando se inventó, no es que fuera de ninguna empresa, sino que el conocimiento y el uso de la domesticación de las plantas y el ganado hizo que rápidamente se esparciera como la pólvora por su necesidad de importancia, ¿no? La creación de la tecnología que usa Bitcoin, la cadena de bloques o la blockchain, es tan relevante como la creación del Internet o incluso de la agricultura para la utilidad de la sociedad humana. Si comparamos la burbuja de los tulipanes, la de los sellos, la de las .com o la crisis inmobiliaria de 2008 contra Bitcoin, y lo ponemos todos en un gráfico, nos sale una pregunta. ¿Qué burbujas o estafas piramidales conoces que lleven 10 años funcionando exactamente como fueron programadas para funcionar? Pensarás en la estafa de las pensiones en España o el dinero fiduciario, pero eso nunca fue una burbuja porque nunca tuvo picos de valor y de precio. Siempre ha ido hacia abajo durante el largo plazo, porque sí, las pensiones en España es precisamente esto, una estafa piramidal más que una burbuja, porque nunca tuvo un gran valor, ¿vale? Los que estamos en Bitcoin reiteramos un cambio de paradigma. Sí, puedes comprar y vender Bitcoin casi como se trata de una acción de bolsa, ¿no? Y la correlación en los mercados está ahí, pero lo que supone este cambio de paradigma es muy similar a lo que supuso la adopción de Internet, y no os creáis, aún podemos recuperar recortes de artículos de periódicos del año, pues como del 1995, donde decían que eso del Internet es puro humo pasajero, es una burbuja más. Os pongo recortes de esto en las notas del episodio y veis artículos totalmente fallidos, ¿no? A nivel técnico, Bitcoin no se parece en nada a esas burbujas que ya explotaron, en parte porque lleva ya una trayectoria mucho más larga, pero a los que os gusta relacionar datos, ¿sabéis a qué gráfico se parece? Al gráfico de la propia adopción de Internet. Si comparamos el número de usuarios que van entrando en el mundo de las criptomonedas con los usuarios que empezaron a usar Internet a medida que se pasaba el tiempo, vemos que son casi calcados. Si queremos simplificar el crecimiento de Bitcoin con el tiempo, pensemos en que la adopción no es lineal, sino en forma de S, como muchas otras tecnologías que hemos adoptado en nuestra vida, ¿no? La adopción no es ni lineal ni estable cuando los plasmamos en una perspectiva de corto plazo. Es volátil en cada paso grande que damos. Cada uno de estos pasos corresponde a lo que se conoce como ciclo de sobreexpectación, que no es otra cosa que un gráfico que se representa la adopción y madurez comercial de una tecnología. El ciclo de sobreexpectación nos enseña de cierta manera cómo funciona la burbuja, ¿no? Las expectativas suben hasta el máximo y después vuelven a caer. De aquí vuelven a crecer, ¿no? Se queda en un estado como lateral de plató, una meseta durante un tiempo antes de volver a empezar el siguiente ciclo. Bitcoin ya ha pasado como más de 6 de estos ciclos. Así que resumen, Bitcoin va creciendo en ciclos en forma de S. Muchos de estos ciclos se etiquetaron como burbuja, pero después de que explotaran, entre comillas, crecieron aún más, que es en el que estamos ahora.
Así que solo el tiempo nos acabará diciendo si el mercado de las criptomonedas y Bitcoin son una burbuja. Pero ya sabéis que con mis palabras acompaño mis actos y por eso tengo todo a Bitcoin. Me da más miedo que el dinero fiduciario vaya perdiendo valor. Sabemos 100% que esto sí ocurre. Que no que me pueda explotar una supuesta burbuja en la cara. Que eso sí que es una hipótesis. Y realmente, como os digo, vale mucho la pena. Si tenéis el conocimiento y la oportunidad de salirse de la siguiente forma de la siguiente bajada para volver a entrar a surfear la siguiente ola. Porque sí, cuando vendes Bitcoin, supuestamente, entonces tendrás dinero fiduciario, pero tendrás mucho más a que cuando entraste. No hace falta necesariamente que llegues al máximo de precio, al justo el precio máximo, ahí vendí, no. Mientras sea en esas semanas, épocas, ¿no? Alrededor de ahí, tendrás muchísimo más dinero fiduciario. Mientras esperas la siguiente ola, ese dinero lo puedes aprovechar para comprar algo que termine siendo de valor, a lo mejor comprando la casa de tu vida, que eso vas a estar ahí siempre, ¿no? No porque quieras especular con esa casa, sino porque es la casa de tu vida y eso no va a perder valor nunca. En inmuebles a lo mejor sí. Estoy diciendo el valor del inmueble como tal, pero no el valor de lo que tú tienes como viviendo ahí, ¿no? Teniendo tu estilo de vida en tu casa. O también puedes, o incluso dividiéndolo, cuando vuelve a venir la siguiente ola, entonces volverte a subir a esa ola. Entonces, mientras pasan a lo mejor 1, 2, 3 años de un mercado bajista en el que tú ya no estás en Bitcoin, por lo tanto no estás cayéndote en las profundidades del océano, del bear market, del mercado bajista. Entonces, esperas y sí, a lo mejor va perdiendo valor tu dinero paulatinamente, pero después te vuelves a subir la siguiente ola y comparativamente vuelves a generar más beneficio. Dicho así, en teoría todo suena muy, muy fácil, ¿verdad? Pero no es imposible, no es imposible. Solo hace falta tener los conocimientos y dar con los libros, con las personas y con la gente adecuada, que lógicamente en Sociedad.Ninja te ayudará muchísimo en esto y no estoy para nada de broma diciéndolo así. A mí me ha cambiado la vida las personas, los conocimientos y lo que se comparte ahí dentro, así que le dedico a este episodio a todos los miembros de Sociedad.Ninja, en especial en el canal, los canales de inversiones, de cripto, de gemas, de skin in the game, de todo eso. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, Ninja de la Vida, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.